Buenas tardes, profesor Paul Cáceres. Mi nombre es Juan Camilo Hernández y le presento la sustentación del trabajo sobre el análisis lógico de la prescripción del delito de la emisión ilegal de cheque centrado en la sentencia ST 14967 del 2016 de la Corte Suprema de Justicia. Este caso es un prisma perfecto para estudiar la relación y la tensión entre la justificación interna y la justificación externa del razonamiento judicial. Quiero empezar con la identificación del silogismo judicial de la Corte Suprema de Justicia, el silogismo válido. El centro de la controversia fue determinar el 10 a Q, el momento de inicio para el cómputo de la prescripción de la acción penal. La CSJ, la Corte Suprema, al corregir el error del Tribunal Inferior, establece el silogismo jurídico correcto que llevó a la conclusión de la prescripción. Así, la premisa mayor de la norma aplicable, la acción penal para el delito de emisión ilegal de cheque, cuya pena aplicable fue de multa por la cuantía, prescribe en 5 años. La consumación de este delito es instantánea y ocurre en el momento del giro del título sin provisión de fondos. El cheque es un título valor pagadero a la vista de acuerdo con el artículo 717 del Código de Comercio. La premisa menor es el hecho probado, la subsunción, el giro sin fondos que consuma el delito ocurrió el 19 de octubre del 2007. Y la conclusión, o sea, la decisión, es que el término de prescripción de 5 años se cumplía el 18 de octubre del 2012. Dado que la imputación ocurrió el 25 de febrero del 2013, la acción penal estaba extinguida por prescripción. Este silogismo de la Corte Suprema es lógicamente válido, ¿no? Una justificación interna y materialmente correcta por su justificación externa. Vamos ahora a analizar el error de instancia, ¿no? La falla en la justificación externa. Aquí donde vamos a ver ese silogismo erróneo del tribunal acuo y la falla externa. El tribunal acuo había condenado construyendo un silogismo que, si bien era formalmente válido en su deducción, justificación interna, era materialmente incorrecto, es decir, fallaba en la justificación externa. ¿Dónde estaba su error? Su error presidió básicamente en la premisa mayor. La premisa mayor es errónea. ¿Por qué? Porque el tribunal consideró que la consumación del delito y por ende el inicio del término ocurría con el protesto del cheque. Esto con el fundamento del artículo 727 del Código de Comercio. Si hacemos un análisis lógico jurídico, la Corte Suprema aclara que el protesto es un requisito cambiario para las pruebas civiles y la caducidad de la acción de regreso. Pero es muy importante para el tipo penal y consumación, ¿no? Al confundir obviamente el requisito comercial probatorio con el elemento estructural del tipo penal, pues el tribunal cometió aquí un error hermenéutico grave de subsunción que tergiversó la norma, por supuesto. La lógica formal en este caso fue usada como una función de coartada para justificar un resultado, ¿no? La condena a pesar de la incorrección jurídica de la premisa normativa. Bueno, vamos ahora a hacer ese análisis, ese era este, ¿no? Vamos ahora a hacer ese análisis de imprecisiones en el raciocinio del impugnante. Y aquí vamos a ver esas imprecisiones, ¿no? De la defensa, del raciocinio, del impugnante que es la defensa. El trabajo resalta la disputa doctrinal entre el Ministerio Público y el fiscal delegado sobre el 10 a cubo, ¿no? Aunque la condena
del impugnante y el Ministerio Público coincidieron con la conclusión, con la prescripción. El análisis de las posturas revela una imprecisión que pudo haber comprometido la viabilidad del cargo si la Corte Suprema no hubiera unificado la doctrina. ¿En qué sentido? En la postura del impugnante, por ejemplo, en la defensa alegó que el término corría desde el giro del cheque el 19 de octubre del 2007 y la postura del fiscal delegado, que vendría a ser el silogismo alternativo, sostuvo que el delito se perfecciona con quiero decir, con la presentación a cobro y el impago que se dio el 29 de octubre del 2007. ¿Cuál es la imprecisión aquí? La imprecisión para fines lógicos aquí radica en que la defensa y el fiscal delegado partían de premisas mayores, o sea, de definiciones de consumación distinta. Si la Corte Suprema hubiera acogido la tesis del fiscal, la presentación a cobro como 10 a quo, aunque el resultado final hubiera sido el mismo, o sea, la prescripción, la diferencia de fechas podría haber sido relevante en otros escenarios fácticos. La Corte Suprema no se limitó a escoger la opción que daba el resultado favorable, sino que tuvo que fijar el precedente doctrinal. Entonces, al definir que el delito es de ejecución instantánea, que se consuma con el giro sin fondos, postula obviamente avalada bueno, la Corte subsanó la precisión doctrinal y hubo una justificación externa más rigurosa a la conclusión de la prescripción. Entonces, en esencia, podríamos decir que la labor de la Corte Suprema no fue solo resolver el caso, ¿no? Sino reformular las premisas normativas correctas, garantizando obviamente que la deducción lógica se basara en la correcta hermenéutica del derecho penal y comercial. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es el rol de la Corte Suprema y la lógica? La, es un claro ejemplo que la decisión judicial no se agota en silogismos judiciales, la justificación interna, ¿no? La tarea de la alta corte es garantizar también esa corrección jurídica de las premisas, es la justificación externa, decimos, ¿no? Resolviendo las tensiones hermenéuticas entre normas para evitar que la lógica formal se convierta en el velo de la arbitrariedad. El resultado fue el casar, ¿no?, de la sentencia y la declaración de nulidad desde la imputación por extinción de la acción penal, reafirmando el debido proceso. Muchas gracias.